Dentro de la siguiente charla magistral preparada para el día de hoy, invitamos al doctor Juan Machín Mastro Mateo con el tema Aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión de procesos editoriales. A continuación, me permito dar lectura acerca del perfil profesional de nuestro ponente. Juan Machín Mastro Mateo es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en Ciencias de la Información, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México en el nivel 2. Es experto en investigaciones de alfabetización informacional, bibliometría y bibliotecas digitales. Tiene más de 150 publicaciones científicas y 130 participaciones en eventos internacionales. Es editor asociado de revistas de la información y creó el proyecto Juantifico, una iniciativa de divulgación científica, además de ser coanfitrión de Infotecarios Podcast y ha publicado secciones Desarrollando América Latina y Escuela de Editores. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Juan Machín Mastro Mateo. Gracias por acompañarnos en el RERSI 2025. Bienvenido. Buenos días, hola, hola, ¿se escucha bien? Bueno, me falta el control. Aquí está. Ok, bueno, aprovechando, primero el agradecimiento, ¿no? Agradezco a los organizadores del evento por invitarme, obviamente, y hacer el esfuerzo por un evento presencial y, por supuesto, traernos a Jimena, a mí, a otros invitados a compartir con ustedes. Vamos a hablar de aplicaciones de la IA en la gestión de procesos editoriales y cómo hay que hacer o cómo indican algunas políticas acerca del uso de la IA, y tienen en la esquina que se usó la IA para generar imágenes en esta presentación. Ya actualmente se ha vuelto muy usual, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a partir, ese soy yo. Vamos a partir de una pregunta. ¿Deberíamos usar la IA en nuestras revistas? ¿Deberíamos usarla para los procesos editoriales? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Bueno, yo les digo que no. Y bueno, agradezco mucho su atención, ha sido un placer. Nos veremos en la próxima. No, bueno, como nos queda tiempo, traje otra versión de la presentación. Como responsable de una revista, entonces, ¿debería usar la IA o quiero usar la IA? Habría que preguntarse para qué realmente la quiero usar. ¿Es solamente por la moda? ¿Quiero publicar revisiones en revistas y también publico yo mis investigaciones? Y como está la moda, la revisión sistemática, aunque yo no haga una evaluación de qué es una revisión sistemática, yo hice una revisión nomás así ligera y le puse revisión sistemática nada más por seguir la moda. Bueno, ¿quién ha recibido como editor revisiones sistemáticas que no lo son? Bastantes, yo también. ¿Sí? Ese es el problema con las modas, ¿verdad? Ahora bien, les doy otra pregunta. Queremos usarla como editores, pero ¿dejaríamos que los autores la usen? Ok. Bueno, porque yo digo, si yo quiero usarla como editor, pero a la vez yo temo que los autores la usen, bueno, ¿cuál es el doble discurso, no? ¿Cuál es el doble estándar que quiero mantener? Yo sí la puedo usar, pero los autores no. ¿Cómo es eso? Ahora bien, yo sí les digo, colegas editores, yo como editor, a mí me aterra la IA en los artículos. Y ya vamos a ir viendo algunas razones que podrían justificar estos miedos. Me adelanto un poquito. Vamos a sintetizar algunos de los problemas que hemos estado viendo con la IA en la investigación y publicación científica desde la masificación de ChatGPT, ¿no? Que ha sido pues la solución más adoptada, ¿verdad? Aunque ya han salido otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, hemos visto en preprints que se ha mencionado a ChatGPT o a otras herramientas como coautores. Algunas revistas incluso llegaron a publicar
con ChatGPT u otros como autores. Bueno, el punto de partida de una política de inteligencia artificial, esto fue algo que se atendió muy temprano, especifica que una IA no puede ser un autor. Y eso nos remonta a distintas directrices de autoría clásica, ¿no? Que exige que sea una persona obligatoriamente quien pueda figurar como autor, por dos cosas principales. Uno, por el poder asumir la responsabilidad sobre lo que está publicando el autor, para bien o para mal, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Y luego, dar su consentimiento para publicar cierta versión que finalmente va a aparecer en la revista. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay una nueva línea de investigación, que es el de rastrear huellas de IA en artículos publicados. Artículos publicados con títulos como regenerar respuesta. O introducciones que empiezan, claro que sí, aquí tienes una introducción para tu tema. Y como se dice en México, decía el chavo, ¿no? Se me chispoteó, ¿no? No borraron eso siquiera los autores. ¿Qué más? También en las revisiones por pares se ha detectado, gracias a la revisión por pares abierta, se han analizado los textos y se han encontrado patrones cuando menos curiosos. Por ejemplo, el uso excesivo de adjetivos. Bueno, sabemos, y nosotros como editores posiblemente hasta tengamos una norma al respecto, ¿no? Recomendando a cómo los autores deben escribir, ¿verdad?, textos para presentar a nuestra revista. Sabemos que en el discurso académico-científico preferimos eliminar o reducir al máximo el uso de adjetivos, ¿no? Porque son juicios de valor sin una justificación. ¿Qué más? Maneja muy mal las citas y las referencias, yo las llamo las referencias alucinadas. Claro, son unas máquinas tan interesantes, unas máquinas entre comillas, ¿no? Unas máquinas estadísticas basadas en el lenguaje, tan interesantes que inventan una referencia que no existe, pero es una referencia plausible, porque puede identificar correctamente a un autor que ha publicado al respecto de ese tema, identifica una revista que existe, pero cuando vemos el resto de la referencia y vamos a la página web de la revista a buscar ese artículo nunca fue publicado. Claro, lo grave, o lo más grave, o no digamos lo más grave, sino que este problema se agranda más si estos autores publican un manuscrito con referencias alucinadas y lo suben a un servidor de preprints, o ni se diga si es publicado en una revista. ¿Por qué? Porque ahí están sistemas que analizan las referencias, los Web of Science, el Scopus, el Google Académico, el ResearchGate. Todos estos sistemas que trabajan con citación y referenciado van a acreditar posiblemente a un autor que exista, una publicación que no exista y ya tiene una cita. Crean basura bibliométrica en este sentido. Tienen cierta relación con el plagio. Las editoriales, sobre todo las editoriales privadas, han tenido una posición muy conservadora al respecto, prohibiendo prácticamente su uso para casi todo. Casi todo. Ya vamos a ver para qué no. Y bueno, nos agarró la urgencia, ¿no?, en nuestras instituciones, en nuestras revistas, de que no estábamos preparados para esto, pero tenemos que ya ponernos a trabajar en directrices, en ver cómo atajamos la parte o las partes negativas del problema, ¿verdad? Aquí, para una muestra, 3 botones. Ahí tienen un artículo de la revista Toxinas, que fue publicado con el título Regenerar respuesta. ¿Será por eso que ChatGPT ya le puso un botonito en lugar de ponerle el texto Regenerar respuesta? Para que no pase tanto. No sé, pensando aquí mal, ¿no? La revista Toxinas es de MDPI, por cierto. No sé qué opinen de esa editorial. Mejor lo dejamos así. Aquí una con el Sevier. Ciertamente aquí hay una introducción para tu tema. Y luego aquí unos colegas que hicieron un análisis de revisiones por pares en abierto, contabilizando la frecuencia de adjetivos. Entonces miren cómo fue incrementando en los años donde apareció ChatGPT, como la curva
se fue a lo exponencial, con adjetivos como notable, intrincado, versátil, innovador, ¿no? Yo les digo, yo he hecho alrededor de 350 revisiones por pares y yo creo que no le he dicho a nadie que su enfoque es innovador. Si acaso interesante, ¿no? Pero le he dicho, lo positivo es esto, lo negativo es esto, recomiendo esto, ¿no? Las revisiones por pares son textos muy directos, ¿no? ¿Para qué necesito más? ¿Verdad? Bueno, y así algunas editoriales, sociedades científicas, revistas individuales han desarrollado sus políticas de uso de la IA. Como dijimos anteriormente, han partido de decir, una IA no puede ser autor de un trabajo de investigación, de un artículo. Las políticas que permiten cierto uso de la IA indican que hay que declarar su uso. Ok, muy bonito. Pero aquí hay un pequeño detalle, una quizás observación un poco incómoda, pero pasa con distintas recomendaciones que tienen que ver con el apoyar o reforzar la ética y la integridad, que ¿quién es su policía? ¿Quién asegura que se cumpla la recomendación? Y las recomendaciones no son infalibles. Okay, un autor declara cómo usó la IA, pero pues, todo esto está basado en la buena fe, ¿verdad? Es la palabra del autor. El autor me dice que la usó con esta limitación, pero ya, pues, ¿le creemos? ¿No le creemos? Algo así pasa con el sistema crédito, ¿verdad? Yo le pido a los autores que me diga de la lista de autores quién hizo qué, pero depende de los autores si eso es cierto o no. ¿Quién se pone a fiscalizar eso? ¿No? Ahí da algo que pensar, ¿verdad? ¿Qué más? Algunas de estas piden incluir las fuentes que se usaron, las instrucciones o los prompts exactos que se usaron, la versión del modelo de lenguaje, la fecha. Aquí hay otra problemática. Estas son máquinas probabilísticas. Si yo le pregunto la misma cosa ahorita y dentro de un minuto, puede ser que la respuesta sea diferente. Depende de cuestiones probabilísticas, una respuesta puede ir hacia la misma dirección, pero no va a ser exactamente igual. Así que la debilidad de este y el punto anterior es que no va a haber una respuesta igual y, por lo tanto, no es replicable. Algo que nos permite revisar la confiabilidad de un experimento es la posibilidad de poderlo replicar en las mismas condiciones y que den los mismos resultados. Con la IA no puedo. Ese es un problema. Los autores son responsables sobre la exactitud, integridad, ética de los contenidos. Se les hace mucho énfasis en que estén conscientes de que hay un potencial de plagio, en que alucinan contenidos, alucinan referencias, ¿no? Y es un problema. No se permite a editores o revisores subir manuscritos a una IA. Y esto lo señalan sobre todo las editoriales comerciales. A veces les hacemos el feo, pero a veces también hay que ver qué están recomendando ellos y cómo están trabajando, ¿verdad? A ver qué están haciendo distinto. Y ya vamos a ver por qué es que no puedo compartir a una IA un manuscrito. En su mayoría autorizan el uso para corregir el estilo, para mejorar la redacción, ¿sí? Ver cuestiones de gramática, así como usar el corrector de Word, pero la IA para corregir estilo es el corrector en esteroides, ¿no? Es mucho más potente y a veces escribe bien bonito, ¿verdad? Ahora bien, si yo quisiera desarrollar mi política editorial en mi revista para el uso de inteligencia artificial, no les voy a dar mucho detalle aquí, pero aquí un punto de partida. Podría considerar al menos 3 escenarios mutuamente excluyentes. Una política prohibitiva del uso de la IA. No se puede usar para nada la IA en nuestra revista.
Y he visto revistas en que no la permiten e incluso llegan a un extremo de decir, si un sistema detector de IA detecta el 10% de posibilidad de que haya un texto de IA o 10% del texto como IA, está rechazado el envío sin ninguna otra revisión ni apelación. Hay cierto problema con eso de la detección de la IA. Como no se centra en esto la presentación, sí se los voy a decir muy rápidamente. Cuando tenemos un porcentaje en la detección de originalidad, la evaluación de originalidad o la detección de plagio, el porcentaje es una mala idea como indicador, ¿sí? Porque ahí van nombres comunes, frases comunes, las citas, los autores, los nombres de cosas, ¿verdad? Y se requiere de un juicio humano para matizar esa evaluación, que algunos solamente dicen, no, tiene 25%, ya no se publica. No, ¿qué es eso? ¿No? Y en algunas áreas en que se reproduce mucho texto de manera textual, palabra por palabra, pues los porcentajes van a ser más altos. Ahora bien, la IA, ya establecimos que es una maquinita probabilística que trabaja con el lenguaje. La probabilidad de que una palabra le siga a la anterior, ¿verdad? La detección de la IA es otra IA tratando de cazar a esa primera IA, ¿verdad? También se basa en probabilidad. Y aquí esto no es nada preciso. En un reporte de originalidad yo puedo ir al texto marcado, hacer una revisión humana y decir, no, esto es una cita textual, está correctamente realizada, se identificaron los autores, esto lo ignoro. O esta es una frase muy común, esto no representa para nada plagio ni nada que preocuparnos. Pero con un reporte de IA, ¿cómo yo verifico que el texto fue generado? No puedo. Y el decir quizás, no, en algún momento la podemos detectar de manera infalible, pues yo no lo creo. A mí me parece que ahora hay una carrera armamentística entre la potencia del modelo de lenguaje y la potencia del modelo que va a detectar si una frase o un texto fue generado por otro modelo. Ahora bien, yo proyecto que más bien en los próximos años se va a volver indistinguible el discurso de la IA del discurso humano y va a ser completamente imposible detectarlo. Bueno, política prohibitiva. Ahora, una política restrictiva permitiría ciertos usos limitados, como por ejemplo usarlo como corrector de estilo. Y eso es especialmente útil cuando queremos publicar en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Una política permisiva. Podríamos permitir usos más experimentales de la IA y que incluso lleguemos al punto de decir, sí, pueden hacer incluso los análisis de datos con la IA. ¿No? Podríamos tener una revista experimental, ¿no? Ahora bien, la política para el segundo y el tercer escenario son políticas más difíciles de hacer que la primera, ¿verdad? Porque la primera no es no y listo. La segunda, bueno, y la tercera, ni hablar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tolerar? Bueno. Ahora bien, yo no puedo usar en la revista la IA, la interfaz directamente de ChatGPT o de Gemini y decirle, ChatGPT, dime, ¿este artículo es bueno para la revista tal? Quizás me responda, claro que sí, Juan Daniel, porque siempre responde así con ese entusiasmo. Claro que sí, este artículo es excelente para tu revista y de verdad será muy citado y aumentará el factor de impacto de la revista en 2 años. ¿No? Siempre con un entusiasmo desmedido. No debería, porque allí el modelo de lenguaje está actuando con múltiples propósitos y tomando información de donde quiere, ¿verdad?, para dar una respuesta. Salud. Entonces, ahora bien, lo que yo recomiendo es la configuración de un asistente. En la interfaz de ChatGPT se le llama Custom GPT, quizás lo han visto. La desventaja es que en la interfaz de ChatGPT necesito la cuenta de paga, ¿no? la de $20 al menos. Con Gemini lo puedo hacer con la cuenta gratuita. Google los llama gems, ¿no? Como gemas. Es básicamente lo mismo. Eso sí, con las pruebas que yo he hecho me ha convencido más el funcionamiento de ChatGPT que el de Gemini, pero la experiencia de cada quien puede variar, ¿no?
Ok. ¿Por qué desarrollar un asistente y no usar las funciones regulares de la IA? Bueno, porque yo quiero que la IA asuma un rol muy delimitado, haga ciertas tareas de cierta manera. Yo le voy a describir a la IA cómo es que debe actuar, cuáles son los pasos que va a seguir para desarrollar una actividad y qué elementos considerar en su evaluación. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidamente. Ahí les voy a mostrar cómo se configura. Vamos a ponerlo en grande. Perdón. La de en grande no está, esa es la diapositiva. Le ponemos su nombre, le ponemos su descripción, le desarrollamos instrucciones y algo muy interesante es que me permite también adjuntar archivos. Porque algo tan complejo como sería siquiera evaluar la pertinencia de un manuscrito para mi revista, eso no me cabe en las instrucciones que me permite desarrollar el sistema. Y ni se diga si le agrego otras actividades de la revista. Yo le pongo instrucciones generales en el campo de instrucciones y luego tiene un campo que llama conocimiento. Ahí yo le puedo adjuntar archivos. Ya les voy a explicar un poquito qué se puede hacer con cada cosa. Los archivos adjuntos pueden describir a mayor detalle cada una de las actividades que yo le digo que debe hacer. Y las instrucciones generales le dicen todas las actividades que yo espero que haga. Y a qué documento se debe referir cuando yo le pida, por ejemplo, evalúa la pertinencia del artículo para la revista. ¿Qué podríamos hacer? Ya lo que he mencionado, confirmar la pertinencia temática de un envío, para mejorar los resúmenes, títulos y palabras clave. Aunque el resumen suene algo muy simple, ¿no les ha pasado que reciben artículos con resúmenes pésimos? Hay muy malos resúmenes, incluso en artículos publicados. Y más si, por ejemplo, usamos un formato no estructurado de resumen, porque en cierta manera el resumen estructurado, los de medicina lo van a conocer más posiblemente, el resumen estructurado fuerza a los autores a que especifiquen cosas importantes que yo quiero saber. Por ejemplo, los métodos, los resultados, una conclusión, ¿no? Cuando tengo un formato libre de un solo párrafo, bueno, ahí los autores pusieron lo que se acordaron, ¿no? A mí en una investigación cuantitativa yo espero ver en el resumen cuál fue la técnica de muestreo, cuál fue la muestra, por qué la seleccionaron y de dónde y cuáles fueron sus características. Si eso no está en un resumen de una investigación cualitativa, el resumen para mí está malo. Algo que también maneja muy bien son los tesauros. ¿Quién usa tesauros en la revista? Algunos, ¿verdad? Es un arte perdido. Aunque bueno, yo soy de la raza que inventó los tesauros, los bibliotecarios. Ya a mí no me gusta usar tesauros. Ya creo que su momento pasó, ¿no? Pero algo muy interesante es que maneja muy bien los tesauros, y en las últimas que nos han pedido seleccione palabras del tesauro tal para publicar con nosotros, cuando vamos a publicar nosotros, yo me descargo el tesauro, se lo pongo a ChatGPT, le digo selecciona palabras del tesauro con mi artículo y le adjunto mi artículo. Claro, mi artículo ahí es a mi riesgo que lo estoy adjuntando, ¿verdad? Entonces selecciona muy bien las palabras de un tesauro. Eso sí, hay que verificar que no se las haya alucinado y efectivamente las haya sacado. Comprobar el estilo de las referencias no es muy buena para eso, ya les adelanto. Analizar las características de las referencias, más o menos. Luego, ¿qué otra cosa? Comprobar el cumplimiento de las normas de la revista, determinar la revista más idónea entre varias de una familia, en que yo podría crear un asistente que tuviera la descripción de todas las revistas de la REVSIE. Y entonces, si no calza con la revista al que fue enviado el manuscrito, yo hago uso de ese asistente para decirle, tengo un artículo con este resumen, ¿a cuál revista de la REVSIE le corresponde mejor? Entonces se podría, digamos, enviar a otra, ¿no? Por eso digo revistas de una misma familia, ¿no? Comparación de artículos para determinar sus editores o revisores idóneos para que lo manejen, si tengo una base de datos de los revisores pasados y qué artículos revisaron, ¿verdad? Entonces esas son sugerencias.
Fíjense que en ningún momento yo dije realizar evaluación por pares. ¿Ah? Y aún así, el que haga esto es delicado. Algo para lo que más me gusta es para la difusión y divulgación científica. Para crear publicaciones basadas en el contenido de los artículos que publiqué en el último número, para mantener activas las redes de la revista, ¿no? Y además porque le pone dibujitos, ¿no? Le pone emojis, le pone los hashtags, le pone también frases más atractivas que un título o un resumen, ¿no? Aquí sería el diseño de un asistente muy básico acá, muy general, de cómo se empieza a escribir en ChatGPT. Fíjense que yo le adjunto, por ejemplo, definición de los objetivos y alcances temáticos de la revista. A la IA es bueno decirle qué acepto y sobre todo qué no acepto, ¿eh? Porque una instrucción para un humano y para una IA van a ser diferentes, ¿sí? A un humano yo le puedo decir qué es lo que acepta la revista y debería entender, pero bueno, yo también recibo en mi revista de Ciencias de la Información, yo recibo artículos sobre deportes, caligrafía, música. Bueno, así les pasará a ustedes también, ¿verdad? Definición de los alcances temáticos, las directrices para presentar el resumen, título, palabras claves. Si uso un tesauro, le pongo el tesauro. Una evaluación para el formato de citas y referencias, los parámetros para analizar esas referencias, las normas de las revistas, los datos de los artículos y los revisores, datos de las revistas de una misma familia, de una misma institución, país o una red. Algo que me faltó ahí, por ejemplo, no, ya estaba, no lo mencioné, un listado de revistas indizadas. Pero esto fue una prueba caprichosa, ¿no?, que yo he hecho para evaluar qué tan buena es. No lo hemos aplicado en la revista, ¿no? Solamente he hecho las pruebas. Le puse el listado de revistas de cierto índice que no voy a mencionar, no es DOVAG, ¿eh? Ese era muy grande. Por ejemplo, cosas, esto lo vamos a resumir, ¿no? Cosas a considerar cuando yo le estoy preparando instrucciones a la IA: ser muy lógico al escribir. Todo debe ser una instrucción muy precisa, escrita como una declaración condicional, que si se cumple tal condición, lleva a tal resultado. Quienes hayan manejado algún lenguaje de programación, pues sabrán más o menos que va por ahí un lenguaje de programación. Claro, lo interesante de la IA es que en cierta manera democratiza, entre comillas, la programación, porque yo ya no estoy usando un lenguaje de programación de máquina, yo estoy usando el lenguaje natural para preparar a la máquina, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante, porque yo puedo pedirle que haga cosas que de otra manera, con otras tecnologías, yo hubiese tenido que aprenderme el lenguaje de la máquina. Aquí la máquina aprendió el lenguaje de nosotros, ¿eh? Hay que evitar ambigüedad, las expresiones vagas, hay que unificar el vocabulario. Si yo me refiero a las directrices para autores, yo debo mencionar ese término cada vez que me vaya a referir a él. No es que una vez voy a decir directrices para los autores, guía de publicación. No lo voy a cambiar, ¿verdad? Porque ahí puede haber lugar a la confusión. Entonces todo tiene que estar establecido como instrucciones. Y sobre todo, si yo puedo precisarle rangos, valores, cuestiones observables en cualquier actividad que yo le voy a mandar a hacer. Entonces aquí vemos ese asistente con el que yo estaba trabajando ya desde hace un tiempo, en que yo le puse un artículo. Este fue ya un artículo publicado, ¿no?, del área de la salud, y mi asistente es para una revista de Ciencias de la Información, ¿sí?, de mi área, obviamente. Entonces aquí yo le pongo un ejemplo de un artículo que no se publicaría en la revista, ¿verdad? A ver que también lo hace. Entonces yo le digo: evalúa la pertinencia temática de este manuscrito, y fíjense que yo tengo varios criterios, y para cada uno me dice si cumple o no cumple. Claro, en las instrucciones de ese asistente tiene la descripción de cada uno de esos criterios. Y fíjense que no cumple ninguno. Y me da una posible decisión editorial
de rechazo editorial, ni siquiera por revisión por pares, por estar fuera del alcance temático de la revista. Ahora, este es un artículo mío, ya publicado, en que le dije, evalúa la pertinencia temática. Entonces, en este sí cumple, pero porque, claro, es una investigación hecha desde mi disciplina. Aquí tienen un ejemplo y luego les voy a decir dónde pueden descargar desde ya la presentación, que pueden probar, copiar esto y adaptarlo a sus propias necesidades para que describan el enfoque temático de su revista, pero en función de cómo lo esperaría una IA, ¿verdad? Para poder trabajar con él, ¿no? Entonces esto es una instrucción para evaluar el objetivo y alcance. Le voy a poner como objetivo de la tarea, en este caso, que va a evaluar la pertinencia temática de un manuscrito. Luego, ¿cuál es el procedimiento? Se lo pongo en pasos y cada paso debería estar también descrito. Ahí sí se la debo porque quería que calzara en una sola diapositiva. Definición del alcance temático, ahí yo describo de la manera más precisa y más extensa posible de qué se trata mi revista y de qué no se trata. El tipo de contribuciones aceptadas, si solo son artículos de investigación, si son artículos de distintos tipos, si además de artículos acepta ensayos, reseñas, lo que fuera, ¿no? Causas comunes de rechazo, y casi todas estas son de rechazo de editorial, ¿verdad? Y finalmente, el formato de salida va a dar primero una respuesta binaria, si se acepta o se rechaza, y luego una justificación que va a ser obligatoria. Le pongo la palabra obligatoria porque no se la debe saltar. Me va a justificar decir por qué tomó la decisión anterior. Y si el manuscrito no cumple, sobre todo si no cumple, mencionar explícitamente la causa por la cual no cumple algún criterio. ¿Ok? Aquí yo tengo una evaluación más completa. Eso es otra cosa que he probado con el asistente. Ya esto no es solamente la evaluación de la pertinencia temática, sino es que estos son otros elementos más. Como por ejemplo que tenga resumen en inglés, resumen en español, título en inglés, en español, que cumpla con ciertas condiciones de las referencias, que estén en APA 7, por ejemplo, que estén las citas también en el texto, que esté en formato de Word, ¿no? Que no tenga los datos de autoría. A ustedes también les envían artículos con los autores ya puestos, ¿verdad? Y dice, hacemos una revisión por parar. Ni que DOAJ les pida que describan su política y que debe ser doble ciego y por lo tanto se debe anonimizar. Ahí estamos recibiendo artículos sin anonimizar. Bueno, pero no seríamos revistas sin autores, ¿verdad? Hay un análisis de referencias, por esto fue que usé los índices, porque yo dije, bueno, quizás yo soy muy caprichoso, y quiero aclararlo, no usamos este parámetro en la revista, pero si yo dijera que se me ocurre por alguna extraña razón que las referencias de todo artículo deben tener una proporción X de referencias de otras revistas que estén indizadas en no sé dónde, yo le adjunto el índice de las revistas indizadas, el listado, y le digo, evalúa que el 40% de las referencias de cada artículo esté, ¿no? Contabiliza cuántas son. Por ejemplo, ahí dice, revistas indizadas, 10 referencias en el índice y tantas en el ¿verdad? 58%. Diversidad de fuentes, esa me interesa más. O podría ser más relevante, ¿no? La mayoría deberían ser otros artículos, pero también que sean capítulos, que tengan varias cosas, ¿no? Y que estén una cantidad en inglés, una cantidad en español, etc. ¿Ok? Bueno, pero hay un problema con todo esto. Los manuscritos son documentos confidenciales, porque son documentos no publicados. Los autores, aunque ellos no estén muy al tanto de esto, los autores están confiando en nosotros que vamos a manejar
con confidencialidad, con discreción sus manuscritos. Si no son para la revista, pues yo qué hago, inmediatamente yo borro de mi equipo el manuscrito, ¿verdad? Y me olvido de él, ¿verdad? Y le recomendé al autor, no, envíelo a una revista de deportes, de enseñanza musical, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, manuscritos son documentos confidenciales. Usando las soluciones de las grandes tecnológicas, arriesgamos que pues se filtre el manuscrito o la IA lo use para algo. Bueno, pero, profe, el acuerdo de privacidad del servicio establece tal cosa. ¿Y ustedes creen que a estas alturas de la vida le vamos a creer a las Big Tech cuando nos dicen que no van a usar nuestros datos? Vamos, no nos hagamos, ¿verdad? Cuando sabemos que Google ha usado nuestros datos por quién sabe cuánto tiempo y nos conoce mejor que nuestra madre, ¿verdad? Mejor que nosotros mismos, creo que nos conoce. Bueno, cuando yo uso un asistente hay que configurarlo para cada revista. Cada revista es diferente. Por eso yo no les puedo dar un prompt que ustedes copien y peguen y sirva para su revista. Tienen que adaptarlo, porque ahí van a tener rasgos muy únicos posiblemente. La IA no es exhaustiva y por eso es tan difícil usarla para análisis de datos. No es exhaustiva, es como un niño flojo o como un joven flojo. Yo le digo que barra toda esta, ¿cómo se dice? Toda la tarima y quizás llega a la mitad, se cansó y se fue a jugar un videojuego, ¿no? Algo así hace la IA. Yo le digo, analiza exhaustivamente tal cosa y veo que llegó hasta la segunda página, le dio flojera y ahí lo dejó, ¿verdad? Entonces, eso es una buena razón de por qué no debe usarse en la investigación. También es vaga. Porque también, como todo ser vivo, tiene que conservar energía. No desperdiciarla en cualquier cosa. Si nosotros usamos la IA para tratar el manuscrito de los autores, deberíamos, primero y principal, obtener el consentimiento de los autores. Y que en las normas de la revista, en la política de IA, diga, todo manuscrito sometido a la revista tal será evaluado primeramente por una IA de tal manera, ¿sí? Y los autores, al enviar su manuscrito, se entiende que su consentimiento estaría implícito o algo así. Claro, al momento de hacer un envío, yo puedo aprovechar, por ejemplo, en el OJS, que me permite establecer una lista de checklist, ¿verdad? Que diga, el manuscrito se ha enviado en formato Word o equivalente. Sí se lo saben, ¿no? Y da la marquita. Se ha anonimizado y da la marquita. Y sabe que va a ser sometido a una primera evaluación por inteligencia artificial y le da la marquita. Claro, como recibimos artículos, ya hemos establecido, recibimos los manuscritos con los datos de los autores, sabemos que el uso de checklist tampoco asegura nada, ¿verdad? Porque ni lo leen. Bueno. Así como, por ejemplo, cuando instalan un software, no le dan siguiente, aceptar, instalar, ejecutar. Bueno, hay una oportunidad que representarían los modelos libres. Claro, aquí ustedes tienen al menos de tres escenarios. Podrían ustedes tomar el escenario menos idóneo, que fue el que ya detallé, el de usar un asistente de Gemini, de ChatGPT, ¿no? Con todas las problemáticas que trae, cosa que no recomiendo. Luego podrían usar un modelo libre de instalación local, que puede instalarse en un solo equipo o también con un informático pueden ver que se instale para que varios computadores puedan usarlo, ¿no? Una instalación de tipo servidor, ¿verdad? O la otra sería preparar un modelo de lenguaje propio. Esa sería la más difícil en recursos, ¿no? Pues no es cualquier cosa lo que ha logrado hacer OpenAI o Google, y ya saben los recursos que manejan esas grandes empresas, ¿verdad? Una universidad no creo que se deba poner a crear un modelo de lenguaje, pero hay modelos libres, ¿eh? ¿Cuál sería la ventaja del modelo libre? Yo puedo controlar que el modelo libre no se comunique con nadie, no comparta con nadie todo lo que yo estoy manejando con el modelo. Ahí nos controla el problema de la privacidad,
y de la confidencialidad, perdón. Claro, hay una comparativa, ¿no? Los modelos libres van a ser, por supuesto, mucho más débiles y dependen también de la infraestructura tecnológica que yo use para correrlos. Necesito mucho recurso de hardware para usar modelos de lenguaje que sean, cuando menos se acerquen en potencia a un GPT-5, por ejemplo, o a un Gemini, ¿no? Eso lo hago con un software muy interesante que es el LM Studio. Con él podría correr un modelo de lenguaje libre. Ahí tienen una comparación. Modelos de lenguaje libres, un rango de parámetros digamos que es en cierta manera la potencia del modelo. No especifica qué tan potente es, porque también depende del entrenamiento del modelo, ¿sí? Pero nos da una idea. Vamos a ver, por ejemplo, y aquí es interesante la casi última diapositiva, en que les muestro que, por ejemplo, en una buena laptop pueden instalar un modelo que se puede llamar pequeño. Pequeño, que tiene 7.000 millones de parámetros. Modelos como el Llama 2, por ejemplo. Y bueno, ya si tienen más potencia, ya una laptop o una buena desktop, ya pueden instalar un modelo mediano. Pero si los comparamos con los modelos comerciales, miren dónde está el modelo pequeño, 7.000 millones de parámetros, y un modelo comercial como GPT-4 con 200.000 millones. Claro, pero esto ha venido avanzando, y como ya saben, esto es un área muy dinámica. Bueno, ya recomendarles algo de bibliografía, ya que estoy con colegas editores, recomendarles que me he metido en el problema de, en nuestra revista Estudios de la Información, tener una sección fija que se llama Escuela de Editores. Ya he publicado varias cosas y la próxima publicación, ya estoy trabajando ahora mismo, es en recomendaciones para establecer políticas de IA en una revista. Ya he hecho un análisis, ya este está publicado. ¿Cuál es? Implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial. Ya eso es un análisis de las primeras políticas que aparecieron. También bibliografía en otras revistas acerca de la IA en investigación y publicación que pueden consultar. Lo interesante es que todo esto está disponible en acceso abierto, incluso en mi revista, que es híbrida, ese último artículo sí está disponible en abierto. Muy bien. Les dejo con esta frase inspiradora, o para que detone la discusión. El futuro editorial será tan humano como decidamos que lo sea. La IA puede asistirnos, pero solo nosotros le daremos sentido e integridad. Bueno, espero que esta presentación haya sido de utilidad y de interés. Si les gusta este tipo de presentación de contenido, tengo un canal de YouTube, sería excelente que me visitaran. Si quieren dejar propina, la mejor manera de hacerlo es suscribirse. Me consiguen en YouTube y en las redes como Juantífico. No lo olviden, es Juan, es científico, es Juantífico. Y será hasta la próxima. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Juan Machín Mastro Mateo, el ponente en este segundo espacio. Queda abierta la parte de las preguntas porque estamos seguros que con toda la información que hemos recibido quedarán espacios que deben ser solucionados. El panel se encuentra abierto. Tenemos una pregunta perfecta al doctor John Calle. Gracias, felicitaciones, realmente nos ha iluminado mucho el camino, creo. Al hacer recorrer varias veces, cuando usted hizo el ejercicio, no le arrojó una respuesta diferente, o sea, sí arroja, pero bajo otros parámetros, es decir, el uno salió aceptable, el editorial, todo lo que estaba preguntándole, y al hacerlo correr, no le dijo no después, o sea, no le pasó eso, es decir, me presenta 2 revisiones o 3 revisiones, pero las 3 son diferentes en esos parámetros. ¿Qué haces ahí? Hay que definir de manera muy precisa los parámetros, lo más que lo pueda definir, sobre todo si yo puedo contabilizar cosas, porque también pueden sacar cuentas. No es muy buena en matemáticas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Donde he visto en estos experimentos míos que más se ha equivocado es en la parte de las referencias, en contabilizarlas. Por ejemplo, cuando yo le digo, el 50% de la bibliografía tiene que ser de los últimos 5 años, por ejemplo.
Entonces empieza a contabilizarlo y yo me di cuenta que no identificaba correctamente el año. Ahora bien, le expliqué, no, tienes que ver el año después de los autores, contabiliza, y no, se vuelve a equivocar. Ahí me di cuenta que hay revistas que en el DOI le ponen el año del artículo. Entonces yo estaba viendo, mira, por eso se está equivocando. Entonces le escribí, el año debes contabilizarlo una única vez por cada referencia, y el año está entre paréntesis después de los nombres de los autores y tal. Y aún así se sigue equivocando en contabilizaciones. Y claro, como también es lo que quiere es complacer, ¿no? este sistema, yo le digo, te equivocaste en tal análisis, discúlpame, no vuelvo a cometer ese error. Dame la oportunidad de analizar de nuevo. Ok, analiza de nuevo. Y entonces leo el resultado. Volviste a cometer el error. Mis disculpas, Juan. No lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Esa es una gran problemática y habría que evaluar ahora sí con los modelos de instalación local si uno pudiera controlar más eso de que no se equivoque tanto como GPT, por ejemplo. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Perfecto, la doctora Sheila Serrano. En algún lugar, sí, gracias Juan, de verdad, excelente. Gracias. En algún lugar escuché de que dentro del GPT Scholar está el lector de IA y uno le puede pedir de que los datos que suba sean confidenciales y que no entrenen al modelo. ¿Es eso válido para no tener que comprar otro lenguaje más chiquito? Podría ser. Yo soy más cauteloso ahí porque simplemente aunque una empresa tecnológica me diga que no va a usar mis datos, yo sé que lo va a hacer. Pero bueno, depende ya de cada quien. Yo sí soy más cauteloso, aunque le doy diariamente cualquier cantidad de datos míos. Pero ya como son datos de otra gente, son de los autores que confían en mí, ya es más delicado para mí. Por eso la ley de protección de uso de datos. Perfecto, ¿tenemos alguna otra pregunta para ir cerrando el panel? ¿Usted? Claro que sí. Gracias, Juan. Yo tenía una pregunta, pero más si ya lo probaste vos en local o no, porque nosotros estuvimos corriendo un modelo de llama, pero para textos literarios, o sea, la idea era generar un asistente que respondiera a los alumnos sobre distintos textos que hay en una base de datos, ¿no? Entonces estuvimos como trabajando con un modelo chiquitito. Pero realmente esos modelos pequeños, al menos nosotros no tuvimos como buena respuesta. Entonces, ¿no te parece que uno de los problemas como de la IA también es esta dependencia de lo comercial? Porque uno hace lo posible, nosotros intentamos despegarnos y decir, a ver qué podemos crear nosotros con nuestros recursos. Uno consume un montón porque, bueno, hay que dejar una sola máquina solo operando constantemente, 24 horas, pensando que no se te va a cortar la luz como aquí en América Latina que se corta. Entonces, claro, esa es otra. Y después, la verdad es que invertimos un montón de tiempo, de trabajo también anotando semánticamente para que, y elaborando, ¿no? las preguntas y haciendo un montón de cosas. Y yo no vi ahí, digamos, cualitativamente, no vi ningún avance en este tipo de investigación, que a veces uno a pequeña escala como investigador sí lo ve. Veo como hay mucha dependencia de lo comercial. No sé cómo ves esto desde tu lugar. Claro. Yo no he probado para estos usos todavía un modelo local, sí me espero que quizás no sea tan bueno, ni mucho menos rápido que estos grandes modelos, pero son soluciones que también han ido apareciendo. Yo supongo que también van a ser más portátiles cada vez, van a ser más eficientes en el uso de recursos y vamos a poder disfrutar de modelos de instalación local más potentes en poco tiempo, ¿no? Pero pues todavía es algo incipiente y para algunas tareas o la mayoría de las tareas quizás no valga ni la pena meterse en estos problemas, pero quizás sí curiosear porque es algo que en un futuro cercano sí podamos aprovechar. Perfecto, ¿alguna otra interrogante? Despedimos entonces con un fuerte aplauso al doctor Juan Machín Mastromateo, nuestro último ponente de esta mañana. Gracias.